Buenas noches con todos y cada uno de ustedes. No sé si es que comenzamos ya con este conversatorio de básicamente las personas que estamos interesados, que estamos, que venimos trabajando pues con todo lo que significa el emprendimiento social, básicamente lo que tiene que ver con
la economía popular y solidaria. La noche de hoy nos hemos convocado aquí para hablar específicamente de la necesidad de un ecosistema emprendedor a favor de la economía popular y solidaria, entendiéndose este ecosistema emprendedor como aquel conjunto de actores, de protagonistas dentro de una localidad que están implicados, que están coadyuvando, que están interesados en generar toda esta dinámica que permita, dentro de lo que es la economía popular y solidaria, que se generen estos emprendimientos en aras de poder satisfacer las necesidades sociales, ¿no? En la noche de hoy nos están acompañando Marta Romelia Pauta Córdoba, ¿sí? Y Hugo Dután. Cada uno de ellos van a ir trabajando van a ir explicando, pues, desde la experiencia y desde la teoría, los elementos, de tal forma que este conversatorio sea lo suficientemente nutritivo en el sentido de ir aprendiendo, ir conversando y sobre todo ir compartiendo experiencias. La dinámica del conversatorio será la siguiente. Vamos a dar la palabra a cada uno de ellos. Ellos irán exponiendo, el uno desde la parte académica y el otro desde la experiencia, 20 minutos. Cada uno hará sus reflexiones y una vez que terminemos esta primera ronda de exposición de estos 20 minutos, se abrirá un espacio para preguntas, para todo lo que implica las preguntas. Tendremos unos 15 minutos para la respuesta a esas preguntas y luego pues haremos las conclusiones o si ustedes quieren una síntesis de aquello que se ha tratado en el conversatorio. Es así como vamos a ir avanzando. Entonces, vamos primero a presentar a Hugo Dután. Él es director ejecutivo del Centro de Educación y Capacitación Campesina de la SOAI, el SECA, y es generador de varios proyectos y políticas públicas para el sector de la economía popular y solidaria. Además, es ex catedrático universitario. Él va a trabajar básicamente con estos temas de lo que es el contexto de la desigualdad como elemento, si ustedes quieren, perverso de las iniciativas sociales, campos de disputa de la economía popular y solidaria, y aterrizará en lo que es el ecosistema que necesita la economía popular y solidaria. Hugo, por favor, buenas noches. Estimados colegas, amigos, muy buenas noches. El tema que nos convoca esta noche, la necesidad de un ecosistema que favorezca a los emprendimientos, a este mundo emprendedor, parte de tener presente al menos un concepto. No es un enfoque simple. El emprendimiento no es lo que en algún momento alguien lo dijo, un monito emprendedor que toma la Coca-Cola, lo pone en vasos y lo vende. Ese criterio está muy lejos de la comprensión que nosotros tenemos de emprendedor y ecosistema. El emprendimiento para nosotros primero parte de tener un concepto claro, es un enfoque de complejidad. Esta vista cómo se constituyen, cómo se organiza el mundo de la realidad, su cualidad fenoménica, este tejido inseparable, asociado de contrasentidos, de acciones, de interacciones, de retroacciones, de determinaciones, de azares, que permiten mirar a la economía popular solidaria y los emprendimientos. Al mismo tiempo, combinemos este concepto de complejidad como el tema para abordar los emprendimientos desde lo más sencillo que significa emprender. Emprender en lo más general, pues lo vamos a entender como ese valor de intentarlo, de romper los miedos a lo desconocido, al fracaso, a una mente abierta, la inconformidad, la voluntad, las dudas, la perseverancia. Estas son como dos elementos
que necesitan ser mirados en combinación con un conjunto de factores. Pero hay una entrada que nos permite mirar por dónde plantearse el emprendimiento. Y para ello, permítanme ustedes que traiga a esta conversación dos elementos muy importantísimos de la carta encíclica del Fratelli Tutti de Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, que nos van a dar una pauta importante. En este sentido, la primera cita dice lo siguiente: nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que ayudemos unos a otros hacia mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Todo el proceso de reflexión del emprendimiento, de hecho, parte por una comprensión asociativa, colectiva. En ese sentido, traigo otra vez otra cita del mismo texto. Cuando se plantea esta encíclica la siguiente orientación: el individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña, nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a sus propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. Hasta ahí la cita de la encíclica. Entonces, el emprendimiento pasa por una reflexión muy importante. Una reflexión que voy a citar algunas fuentes como para decirnos que no se trata de una voz aislada en el desierto, sino de muchas fuentes distintas, de procesos institucionales distintos. Este año, un mes atrás, tuvimos la bondad de recibir un informe de la Universidad de Oxfam que dice: las desigualdades matan. Se requiere de medidas sin precedentes para acabar con el inaceptable aumento de las desigualdades por el COVID-19. Y en este informe de la Universidad de Oxfam nos da algunos datos que son el marco para entender por dónde emprender y cuál es ese ecosistema que favorezca a estos emprendimientos de la economía popular y solidaria. En este informe, Las desigualdades matan, se parte de la siguiente cálculo. Dice: la riqueza de los 10 hombres más ricos se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se habrían deteriorado a causa del COVID-19. Y continúa con otro dato. Conjuntamente, 252 hombres poseen más riqueza que los 1.000 millones de mujeres y niñas de África, América Latina y el Caribe. Y obviamente esto tiene repercusiones terribles.
Las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos una persona cada 4 segundos y más detalles de este nivel de concentración de la riqueza, muy en especial en el tiempo de pandemia. Para el caso de América Latina, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, nos plantea que la pandemia aumentó un 4.4% la pobreza en la región. Se sumarán entonces como 30 millones, que significan como 230 millones de personas en situación de pobreza en América Latina. Repito, estamos hablando de 230 millones de personas en situación de pobreza. Es decir, el 35% o 1 de cada 3 latinoamericanos están en esta categoría. Pero a contraparte, en el otro lado de la orilla, la fortuna de los 73.000 millonarios, ya no hablamos de millonarios quedaron lejos. O sea, un millonario ya no entra en el círculo del que nos referimos. Hablamos de la fortuna de los 73, cuando ya llegan a 1.000 millones. En América Latina aumentó en 48.200 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia. En América Latina, una élite económica está concentrando hasta un 40 o 50% de la riqueza. Esto lo dice la CEPAL, lo antes fue la Oxfam, y si es que revisamos la dirección de desigualdad por la igualdad que tiene el Banco Mundial, igualmente recoge estos datos. Y podríamos mirar otros informes que, como este, por ejemplo, de un trabajo muy bonito que se llama La osadía de lo nuevo, y igualmente insiste en lo mismo. Este mundo de riqueza y de inequidad, este mundo que cada vez concentra más riqueza. ¿Cómo pensar un problema de emprendimiento en semejante inequidad? Entonces, lo decimos nosotros, palabras de la dirección por la igualdad que tiene el Banco Mundial. El Banco Mundial dice que una condición para la igualdad es una equidad, una ruptura de estas inequidades. Es en este mundo en el que definitivamente nos toca navegar. ¿Cómo esto se complica más todavía cuando el ecosistema en el que interactúan estos factores está ya no solamente en lo que se llamó cambio climático, sino crisis climática? Esto significa que en algunas líneas de afectación, esto ya es irreversible y supone un cambio total de conducta, política pública y nuevos valores y nuevas situaciones. Entonces, este ecosistema que todas las noticias nos trae alguna desgracia, procesos de calentamiento, incendios forestales, lo último en California, en los Estados Unidos, en Grecia, lluvias intensas como las que vivió Alemania, también acá en América Latina, hemos tenido lluvias perversas en Bolivia, desastres enormes, en el mismo Ecuador. Acabamos de vivir un desastre en la capital de la República y hoy estamos hablando de Pichincha y problemas de bloqueo de vías por lluvias terriblemente grandes que rompen todo cálculo, entonces no se pueden aguantar. En Chile estamos hablando de problemas de agua, desabastecimiento de agua, de miles de kilómetros que tienen que trasladar el agua para poder, en el sur de Chile, para poder resistir. Un ecosistema muy complicado.
que lleva a preguntar cómo estas pequeñas economías, estos emprendimientos de la economía popular y solidaria, no obstante situaciones tan perversas, tan adversas, se generan. Y allí entonces retomamos las palabras del inicio. Es que se cobijan en esta economía popular y solidaria una herencia, se cobijan un aprendizaje histórico, conocimientos tácitos, conocimientos experienciales que le permiten realmente en algunos momentos algo de sobrevivencia, de supervivencia y también de hazañas increíbles. Este valor de intentarlo, este miedo, este fracaso que algunas veces se sufre, pero que se levanta, esta resiliencia que avanza cada vez más en este grupo. Entonces yo diría, existe un elemento macro, un elemento cosmopolita, un elemento mundo bastante adverso a esta posibilidad de la economía popular y solidaria. Pero a su vez también existe un conjunto de elementos sustanciales que van generando capacidades y posibilidades. Ya nuestro colega de presentación dijo una cosa. ¿Cómo es posible que estas pequeñas economías justamente fueron las que nos salvaron en la pandemia y nos siguen salvando de la pandemia? ¿Cómo es posible, en el caso del Ecuador, por ejemplo, en términos de la producción de alimentos, como 800,000 unidades productivas agropecuarias que tienen menos de 20 hectáreas en la tierra, no muy poco acceso al agua, poco acceso al crédito y tecnología, sin embargo, logran alimentar entre el 60 y el 70% de las necesidades del mercado local? Entonces, ahí estamos hablando de miles de compatriotas que permiten la alimentación. Las ciudades, cualquier mirada de ciudad va a llevar a que son los artesanos, son los pequeños oficios, son este conjunto de líneas creativas, inventivas, que algunas veces cuando uno cruza números y dice, están trabajando a pérdida, van a quebrar todos, visto desde el proceso dinero y acumulación, y sin embargo persisten. Y no persisten un año, y no persisten, sino han persistido toda esta historia rica de emprendimientos desde abajo en condiciones tan y tan adversas. Entonces ahí tenemos, yo diría, para dar paso a la colega que nos acompaña en este panel, tenemos por un lado condiciones de una centralidad tan alta, como dice la Oxfam en su título, las desigualdades nos matan. Y de otro lado, tenemos un conjunto de emprendimientos y sacrificios que, sin embargo, de estas adversidades salen adelante. Quizá con estas ideas podemos comenzar y luego, pues, en adelante, ojalá podemos interactuar con los colegas que nos escuchan. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Hugo. Es muy interesante lo que Hugo plantea. Tomó una serie de artículos, una serie de fuentes que fueron viabilizando y planteando su ponencia. Como habíamos quedado en las reglas iniciales o en el guión de este conversatorio, al final se harán las reflexiones y el resumen del caso. Vamos ahora, permítame presentar a Martita. Permítame un segundo, por favor. Déjeme redactar una breve presentación de Marta Romelia Pauta Córdoba. Ella es representante legal de la Asociación de Confeccionistas Textiles de la SUAY, ASOSUTEX. Ella es presidenta de la Red Austral de Economía Popular y Solidaria, RAEPS, y como evidentemente se puede desprender de estos títulos, de estos elementos, ella es una lideresa social. El tema
que va a abordar es desde la experiencia, la situación actual en el que vive la economía, el sector de la economía popular y solidaria, así como se le dio el tiempo para Hugo. Marta, usted también tiene 20 minutos, luego de los cuales procederemos ya con una especie de resumen, una especie de síntesis y procederemos con las preguntas. Marta, por favor. Bueno, buenas noches. Agradezco a los organizadores de este conversatorio el haberme invitado en esta participación. Bueno, como bien lo acaban de decir, mi nombre es Marta Pauta. Yo estoy aquí realmente para compartir con ustedes la experiencia que nosotros vamos teniendo como actores de la economía popular y solidaria. Nosotros ya pertenecemos a una, comenzaré más bien diciendo de nuestro origen, cómo se originó nuestra asociación. Estamos conformadas por 21 socias y estamos desde el 2014 hasta la fecha. Hemos comenzado uniéndonos para fomentar la economía popular y solidaria y más que nada para conseguir beneficios para todas las familias de la organización. Como nosotros tenemos conocimiento, pues nosotros estamos amparados en la Ley de Economía Popular y Solidaria, ¿no? Que en la Constitución misma, de Constitución Política del 2008, ya se considera al sistema económico, social y solidario. ¿Cómo nosotros nos hemos formado? Es como una unión que se hace, ¿no es cierto?, para participar y conseguir objetivos y beneficios, más que nada, para las organizaciones que nosotros fomentamos, que nosotros nos hemos organizado. En la economía popular y solidaria participan actores, todos los actores de la economía popular y solidaria, que son los que formamos parte de este sistema económico, social y solidario. Hay organismos que nos regulan, hay otros organismos que nos apoyan, que nos brindan, digamos, sus conocimientos para fortalecer a la economía popular y solidaria. ¿Quiénes integramos la economía popular y solidaria? Pues somos las unidades personales, las organizaciones, las asociaciones, las cooperativas, etcétera. Pero aquí hay un compromiso de todos los actores de la economía popular y solidaria, ¿no es cierto?, a poner nuestro trabajo, pero también tenemos que ser recíprocos. Nuestra producción, hablemos así, no va con fines de lucro en el sentido de que vaya en beneficio de una sola persona, los excedentes en caso de que existiera. El asunto es que aquí todo es compartido. Si existe un sistema en donde se fomenta la solidaridad, el compromiso también de los actores a ser solidarios, nosotros intercambiamos nuestros productos, ponemos en el mercado nuestros productos, pero todos nosotros, todos los participantes, en el caso mío de nuestra organización, somos partidarios y equitativamente distribuimos los excedentes, lo que es diferente de una empresa privada donde no se da este sistema, ¿no es cierto? Ahí el sistema es diferente. Ahora, lo que nosotros aquí más bien ponemos nosotros en práctica es la ayuda mutua que nosotros tenemos primero entre los socios internos y luego nosotros nuestra ayuda con las demás organizaciones de las diferentes ramas, porque en la EPS hay diferentes tipos de producción. Entonces, hay de área textiles, hay de limpieza, hay de alimentación, etcétera. Abarca muchísimas organizaciones. Entonces, si nosotros pertenecemos a la Red Austral de la Economía Popular y Solidaria, de la cual soy presidenta, estamos conformadas por varias organizaciones, así como también estamos conformadas por entidades que nos ayudan, que nos apoyan, ¿no es cierto?, como son las universidades, como son entidades públicas, hablemos del IEPS, y otros organismos
que nos traen, digamos, todas sus problemáticas y tratamos de solucionar en nuestra red los problemas que se tenga de cualquier organización. Aquí esta ley es incluyente. Nosotros recibimos a cualquier organización, a cualquier unidad personal que esté amparada por los principios de la economía popular y solidaria, son bienvenidos a nuestra red, que también pertenece la red a la coalición nacional de la EPS. Ya tenemos en el país un grupo, una red que es la Coalición Nacional de la Economía Popular y Solidaria. Ahí, en cambio, están integradas por todas las organizaciones a nivel nacional de todas las provincias del país. Entonces, más o menos les voy a contar la experiencia que nosotros tenemos, lo que estamos viviendo como actores de la economía popular y solidaria. Si bien es cierto y la ley dice que debemos ser un sector económico con preferencias y que nos den, digamos, unas normativas, ¿no es cierto?, para fomentar la economía popular y solidaria, porque esto va en beneficio de millones de personas que participan y que están dentro de la economía popular y solidaria. Como ya les dije, no solamente es un grupo, son cooperativas, son organizaciones, son unidades personales, etc. Ahora, entonces lo que nosotros nos sentimos en este momento estamos abandonadas. No hay una política, no hay políticas públicas en donde fomente, como dice la ley que nos ampara, no hay en este momento. Si bien es cierto, en los años anteriores, cuando se creó la ley de la economía popular y solidaria en el 2011, se abrieron las puertas para muchísima gente, para muchísimas personas en donde se vieron y cambiaron su vida, digamos, se unieron y no solamente en organizaciones, sino también en unidades personales, como los artesanos, participaron y vieron una oportunidad para el cambio de su vida en la compra pública, por ejemplo. Pero resulta ahora que en el Plan Nacional de Gobierno no se menciona la EPS, que es, como les acabé de decir, una economía que está contemplada en la Constitución y de parte del gobierno no nos está considerando, no nos está apoyando para seguir adelante con nuestros emprendimientos. Entonces, por esa situación, nosotros estamos luchando. ¿Y por qué digo que no nos está protegiendo ni amparando? Al contrario, más bien se está cerrando muchísimas puertas para poder salir nosotros con nuestra familia y tener un buen vivir, ¿no? No tenemos. ¿Por qué? Porque más bien, en vez de ser una ley como lo contempla la ley, que es una ley incluyente, más bien el gobierno se lo está haciendo excluyente, nos está marginando a la EPS. Y eso es lo que nosotros sentimos en estos momentos. Por ejemplo, nosotros ha habido siempre el proyecto Hilando el Desarrollo, que es un proyecto emblemático, hablemos así, del gobierno. Y lógicamente ya son 2 años que no tenemos ese proyecto. Y eso va en contra, digamos, de las economías de muchísima gente a nivel nacional. Pero resulta que no está contemplado en el presupuesto del gobierno este rubro. Esperemos que con las gestiones que estamos haciendo a nivel de las directivas, a nivel nacional, se consiga, que se considere nuevamente el presupuesto y que se lleve adelante el programa Hilando el Desarrollo, que es la confección de los uniformes escolares a nivel nacional, tanto en el régimen Sierra como en el régimen Costa. Esto va en beneficio tanto de los estudiantes, de la gente en el área rural, como de los textileros que somos nosotros y también de los fabricantes, de la producción nacional. Y esperemos de que el gobierno, digamos, recapacite y nos ayude en el sentido, y más que nada, no estamos pidiendo, le digo, favor, sino más bien exigiendo nuestros derechos, porque en la Constitución lo dice, en la Constitución está.
Es por eso, compañeros, que a nivel nacional estamos programando una marcha para el 10 de marzo, exigir al gobierno que contemple y que considere a la economía popular y solidaria, que abarca a muchísima gente, a muchísimas familias, y eso va, como sucedió en la pandemia, a fortalecer la economía. Recuerden de que en la pandemia que estamos viviendo todavía, los emprendimientos unipersonales, la microempresa, las organizaciones, más bien ha sido la fortaleza para la economía. Ha habido muchos emprendimientos, ha habido mucha creatividad en la gente para poder salir adelante con sus negocios, con sus emprendimientos, y eso ha fortalecido la economía del país. Es por eso que nosotros pedimos al gobierno que nos escuche, que sienta que nosotros pertenecemos a esta economía. Y es una economía, como digo, de hace muchos años que ha venido fortaleciendo al país, y por ende el trabajo que nosotros realizamos a nivel nacional fortalece la economía. Ahora, nosotros acá en el Azuay tenemos muchísimas organizaciones que necesitan el fortalecimiento. Acá nosotros ayudamos, tratamos de indicarles los principios para poder fortalecer los principios para que puedan estas organizaciones, ¿no es cierto?, salir adelante con sus emprendimientos. Pero sí necesitamos el apoyo del gobierno, necesitamos que el gobierno nos abra las puertas para tener incluso una competencia de igual a igual con la empresa privada y con la empresa pública. Nosotros estamos en capacidad de tener esa oportunidad de demostrar que podemos y que vamos a lograr. Pero si no nos dan las oportunidades, nos cierran las puertas, no lo podemos hacer. Entonces, de ese punto de vista, lo que queremos y exigimos al gobierno es que considere a la EPS como una economía social y solidaria. Aquí nosotros trabajamos en conjunto, trabajamos todos solidariamente, no tenemos nosotros una visión individualista. Acá el objetivo es que prima el buen vivir y que toda la colectividad, todos los integrantes vaya en beneficio de la mayoría, no individual. Aquí el beneficio es para todos. Entonces, desde ese punto de vista, como le digo, esa es la experiencia que nosotros estamos viviendo este momento, en estos momentos duros, digamos así, porque hay muchísimas organizaciones que todavía no se les abre la puerta en el CERCOP, por ejemplo, para que se cataloguen y puedan ofrecer sus productos y puedan participar en compras públicas. Entonces, desde ahí nosotros luchamos para conseguir que todos participen. Como le digo, esta ley es incluyente. Nosotros acá abrimos la puerta a todas las personas que deseen ingresar, hablemos así, a la EPS. Podemos hacerlo siempre y cuando cumplan también con los principios, ¿no? Aquí tiene que prevalecer es el interés colectivo y no el individual. Y asimismo, pues, los principios que tiene la economía popular y solidaria van en beneficio, es una interrelación, hablemos así, interacción entre lo que es la economía popular y solidaria, lo que son las acciones de los actores de la economía popular y solidaria, que somos coherentes con el gobierno, coherentes con el sistema. Y bueno, así marchamos nosotros y esperemos que el gobierno nos escuche. Esa es una experiencia que estamos viviendo este momento, que no estamos siendo atendidos como se tiene que ser. Esperemos que el gobierno nos escuche a nosotros. Bien, muchas gracias. Vamos ahora entonces a ir revisando brevemente, por cierto,
tanto los comentarios y las reflexiones que hizo Hugo como también las que hizo Martita Pauta. Si me permiten, y uno de los problemas que suelen tener los moderadores es de que no necesariamente reciben con la totalidad de los intentos de expresión que tienen los panelistas, pero bueno, con el permiso de los protagonistas, tanto de Hugo como de Martita, un poco hacer una revisión de los avances. Hugo plantea que la economía popular, la economía social y solidaria debe ser abarcada desde la complejidad, y él plantea una serie de elementos que tienen que ver con el emprender. Por ejemplo, él señala y dice, emprender es romper el miedo, el enfrentarse a esos elementos desconocidos y tratar y llegar a una zona de inestabilidad. Él cita a Francisco y su visión de la fraternidad, ¿no? Uno de los elementos, de las frases que nombró en esa citación es que los sueños se construyen juntos, de forma conjunta. También plantea un informe de la Universidad de Oxford, no sé si es que nombré bien la universidad, en la que se señala que las desigualdades matan. Y claro, hace una serie de reflexiones en ese sentido. Otra fuente que cita es la CEPAL. La CEPAL señala que se ha dado un incremento de cerca del 4% de la pobreza en América Latina en estos meses, en estos tiempos de pandemia. Y las personas que nos hemos visto afectados han sido 1 de cada 3 latinoamericanos. Habló también, nos comentó sobre un texto, La osadía de lo nuevo, ¿cierto? Y citó al Banco Mundial, planteando que es el mismo Banco Mundial que señala que hay una inequidad fuerte y que recomienda que se reduzca esa desigualdad para que los países puedan salir del subdesarrollo. Entre la última parte va cerrando su conversatorio, su charla con los cambios ambientales. Estos cambios ambientales que se han dado en todo el mundo, que rompen todo cálculo y que han generado auténticas tragedias como la que sucedió en días pasados en Quito. Y señala al final que en la época de la pandemia fue el agro, fueron estos emprendimientos que están vinculados con el sector agrícola los que lograron rescatar y mantenernos a flote al país, ¿no es cierto? Este sector agrícola logró responder a la pandemia alimentando al país. Eso me pareció absolutamente interesante como cierre de su charla. Eso es lo que planteó Hugo. Espero a ver, al menos en sentido general, haberme apegado al mensaje que quería dar Hugo. Martita, por su lado, plantea que las asociaciones, ¿no es cierto?, están en general protegidas por la Ley de Economía Popular y Solidaria, ¿sí? Estas asociaciones, estos emprendimientos que han surgido, no solamente de un lugar, sino de diferente índole, no persiguen el lucro per se. Cuando hay un excedente, cuando hay una utilidad, en caso de que lo hayas, pues eso se reparte, se distribuye entre los miembros del emprendimiento y también se ayuda a otras instituciones. Ella sostiene, ella comenta también que a estas organizaciones también son ayudadas por otras organizaciones a nivel nacional y también a nivel internacional. Básicamente instituciones, ella comentó algunas de gobierno, y hay una coalición a nivel nacional que es esta Coalición Nacional de la Economía Popular y Solidaria. Espero que sea ese nombre, Martita, y no me esté equivocando. Y ella señala que estas organizaciones, estas instituciones que están trabajando dentro de la economía social y solidaria tienen una característica fundamental que es la de ser incluyentes, ¿sí? Además, en su relación con el Estado, ella señala que se les está marginando a los actores de la economía popular y solidaria desde el gobierno. Algunos elementos, algunas facilidades, algunas ayudas que se daban en gobiernos anteriores, hoy en día no se está prestando, de tal manera que inclusive ella comenta que tienen planificado hacer una marcha en Quito en los próximos días, ¿sí? Y ella, al igual que Hugo, también plantea que en la pandemia los emprendimientos, ¿sí?, lograron resolver algunos de los problemas generados por la cuarentena. Estas iniciativas,
estas ideas de ir generando cosas nuevas, cosas positivas, dieron resultados. Por lo tanto, es necesario que desde los gobiernos se vayan ayudando a estas iniciativas, a este surgimiento de emprendimientos. Ella comenta que algunas organizaciones no se les abrió la puerta, por ejemplo, que ella comenta que en el CERCOP no se les abrió o se les cerró la puerta a algunas instituciones para que no puedan acceder a información o coloquen o se inscriban ahí y puedan recibir algunas de las facilidades. Ella cierra indicando que es necesario que exista esta relación de ayuda mutua entre las entidades de gobierno, las organizaciones de la economía popular y solidaria con otras y al nivel interior. Y con eso cierra la intervención. Espero, Martita, asimismo, haber recibido claramente su mensaje. Con esto, entonces, yo creo que podemos avanzar hacia las preguntas. El equipo técnico, ¿sí?, me está ayudando y me está enviando algunos mensajes, algunas preguntas para que sean respondidas, tanto por parte de Martita como por parte de Hugo. Tengo una pregunta para Hugo. ¿Cómo enfrentar el reto de conexión de la economía solidaria en una economía de capital? Hugo. Gracias. No es fácil la pregunta, no es muy fácil, pero intentemos algunas reflexiones. La primera es que están conectadas, no hay desconexión. ¿Cómo están conectadas? Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo que doña Marta nos puso, los uniformes que se hacen desde los talleres artesanales para los chicos de los colegios y escuelas. Ese que es un trabajo de confección de las artesanas, finalmente están utilizando una tela que fue producida en la industria. Están utilizando una máquina que fue producida en la industria. Están utilizando el hilo, están utilizando la energía eléctrica, están utilizando los servicios que implican a la sociedad en su conjunto. Es decir, hay una necesaria relación e interrelaciones en todo lo que veamos. Si vemos en comida, cuando una finca campesina produce hortalizas, utiliza la semilla, que no siempre es propia, utiliza insumos, utiliza fertilización, riego, mangueras, etcétera, etcétera, ¿sí? Rociadores. O sea, hay un conjunto de relaciones. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que estas relaciones son asimétricas. Entonces, el ejercicio que hemos hecho es estudiar las cadenas del cacao, las cadenas del banano, las cadenas de espárragos, cadena de valor o red de valor, ¿no? Es decir, la conexión del conjunto de insumos, herramientas, maquinarias, procesos y procedimientos que permiten un producto. Y al conectar, está conectado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la distribución. Cuando hacemos costeo de producción y tenemos el beneficio, miramos y distribuimos en los eslabones de la cadena productiva y encontramos que el productor lleva la peor parte, que finalmente se va otra vez a la acumulación de quién dependemos en la maquinaria, de quiénes se depende en los insumos. Entonces, yo diría, hay una conexión y de lo que necesita no es desconectarse necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente. Se trata de hacer otra vez la conexión en términos de una distribución equitativa. Y vuelvo al punto de partida de la Universidad de Oxford. Las desigualdades matan. Y esa desigualdad en la redistribución de la cadena de valor es justamente la que mata o puede matar a las economías populares. Muy bien. Muy bien, gracias, Hugo. Tengo una consulta para Marta. La pregunta dice así: ¿por qué no hay competencia en igualdad de condiciones entre la economía popular y solidaria y las organizaciones del capital? Le repito, Martita, ¿por qué no hay competencia en igualdad de condiciones entre la economía popular y solidaria y las organizaciones de capital? Marta, por favor.
Marta, está con su micrófono silenciado. Ya, Ahí perdón, sí, mil Martita. disculpas. Decía que si es que nosotros, digamos, si el gobierno, ¿no es cierto?, nos dieran las mismas oportunidades, como yo decía. Aquí, por ejemplo, hay un privilegio, hablemos así, por la empresa privada. No podemos competir, por ejemplo, en el CERCOP. En el CERCOP, le digo, hay productos que están catalogados en el CERCOP, ¿no? Hay productos que están digamos, ahí tienen su valor y en cambio, ¿qué es lo que está haciendo el CERCOP en este momento? Está dirigiendo o las compras públicas está yendo a la empresa privada. Es decir, si nosotros tenemos la misma capacidad de producción, tenemos las mismas experiencias, estamos en derecho a competir de igual a igual, hablemos así. Pero en cambio, a nosotros se nos está marginando en el sentido de que para participar, por ejemplo, en subasta inversa, ponen condiciones que a lo mejor las organizaciones no podemos cumplir. Es decir, si nosotros estamos en capacidad de experiencia y de producir un bien, pero hay algo que ponen en alguna cosita que solamente tal vez la empresa privada lo puede cumplir, algún requisito que son tal vez que no está en condiciones las organizaciones de la economía popular y solidaria en cumplir. En ese sentido, nosotros vemos que hay una desigualdad, hablemos así, de oportunidades entre la empresa privada y la empresa de la economía popular y solidaria. No nos dan las mismas condiciones, hablemos así. Micrófono, Pedro. Muchas gracias, ahí nos vamos ayudando. Una pregunta para Hugo. Dice así, ¿cómo ver la desigualdad en la producción de excedentes entre la economía del capital y la economía solidaria? Bueno, realmente las diferencias son sustanciales. La escala de producción, las ramas de la producción, por ejemplo, una rama fundamental en el enriquecimiento de esta pandemia fueron las vacunas. Entonces, ahí estamos hablando de ganancias de 1.000 millones en adelante. Entonces, ¿cómo comparar cualquier sumatoria de negocios pequeños con esa magnitud, no? Es muy difícil. Son abismalmente grandes. Y por eso es que si nosotros miramos, escudriñamos de dónde salen las riquezas, está en 3 líneas, dice el estudio de la Universidad de Oxford, y es corroborado por un teórico de la economía contemporáneo, Piketty. Es un trabajo muy importante en el mundo. Y dice, las riquezas están dadas por el incremento de precios de los mercados de valores. En el juego de los mercados de valores hay enriquecimientos inmensos. En el apogeo de las entidades no reguladas, es decir, hay un montón de economías que ya no son reguladas por el Estado, están sobre el Estado, son más grandes que el Estado. ¿Sí? Las ganancias de estas empresas millonarias son mucho más que los ingresos y el Producto Interno Bruto de los propios estados. Es decir, es el poder monopólico, la privatización, la erosión de normativas y la destrucción de los derechos laborales. Es decir, sobre este conjunto de elementos se monta la riqueza extraordinaria, la riqueza monopólica. Entonces, en ese terreno, la economía popular solidaria no tiene absoluta presencia. ¿Qué puede hacer, no? En el mercado de valores, en la especulación, en ese trance rápido de juegos de valores,
que es moneda y moneda, ¿no? Estamos en dos lógicas, diría yo. Gracias, Hugo. Una pregunta para Marta. Dice así, ¿qué reto tienen los productores de la economía popular y solidaria en relación a la calidad de su producción? Ya. Bueno, nuestros objetivos, nuestro reto es el crecimiento, ¿no es cierto? El crecimiento de las organizaciones de economía popular y solidaria para llegar a ser grandes empresas y con el objetivo de que las empresas que nosotros, que el crecimiento de nuestras empresas, como les dije al principio, va en beneficio de todos sus integrantes, para tener un buen vivir, para tener unas condiciones aceptables de vida, ¿no es cierto?, que van en beneficio de todas sus familias. Entonces, el reto de nosotros es llegar a ser unas empresas grandes, a unas empresas que nosotros podamos cubrir la demanda, como, bueno, hasta ahora lo estamos haciendo, pero tenemos el reto de que todas las organizaciones crezcan y sepan llegar a cosas grandes, ¿no es cierto? A conseguir objetivos que vayan en beneficio de todos sus integrantes. Es decir, o sea, el reto que nosotros tenemos, en mi caso, por ejemplo, como asociación, es llegar a ser una fábrica grande para tener y tal vez cubrir la demanda de la provincia a nivel nacional y no solamente estar esperando, en este caso, diga usted, proyectos o participar en compras públicas, sino más bien ya abrirnos el mercado a la empresa privada, y así lo estamos haciendo. Es por eso que en el año que pasó, que terminamos, nosotros como empresa, como asociación, ya tuvimos ese primer paso, ese primer brinco, digamos así, de conseguir y ingresar ya a la empresa privada. Lo hicimos con una empresa grande aquí en el Austro, Nutrileche o Lácteos San Antonio, que se llama, y dimos nuestra producción, prestamos nuestro servicio, nuestras confección de nuestros productos para todos los uniformes del personal de la fábrica. Ese fue el primer reto que tuvimos como asociación aquí y estamos ahorita encaminados a seguir y a conseguir otros retos más, a ampliarnos y a buscar otras oportunidades, otras puertas, no solamente contentarnos, hablemos así, con las compras públicas, que si bien es cierto, es una oportunidad que tenemos para obtener beneficios o obtener un modo de vida cómodo para todos los integrantes, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros queremos es el crecimiento, el fortalecimiento, unirnos, hacer, ¿cómo le digo? Un intercambio de productos, de ideas, unirnos, aliarnos entre las organizaciones, pueden ser de la misma línea, de la misma producción y también con otras organizaciones, entonces unirnos, hacer, como se dice, un tejido para salir adelante y crecer. Muy bien, Martita. Vamos ahora a una pregunta que podría ser para los dos y con eso podríamos ya ir cerrando, ¿no? Dice, la ayuda externa continua no generaría dependencia, ¿sí? Y eso no sería contraproducente para la economía popular y solidaria. Okay. Siempre la pregunta que uno tiene es ¿qué ayuda? ¿No es cierto? ¿Qué ayuda puede ser contraproducente y qué ayuda no? El ayudar, el poner el hombro con otras instituciones del mundo es un principio de la solidaridad. Cuando lo tomamos como la cooperación, como la colaboración, como la corresponsabilidad, ninguna ayuda genera dependencia, impulsa. Hay mucha colaboración que ha sido sana,
Las otras no son colaboraciones. Las que han venido y con intereses más bien mezquinos han ingresado a los procesos, pero con otras intenciones, es otra cosa. Esas no son ayudas, esas realmente más bien han generado dependencia, como se dice correctamente, han generado un nuevo paternalismo y como tal han hecho daño. Pero la ayuda en sí, no necesariamente la ayuda externa, la ayuda nacional, local, familiar. La agricultura familiar, por ejemplo, basa su proceso productivo en la ayuda mutua, la minga, el prestamanos, sigue presente, sigue vigente. Y ese ha permitido justamente avanzar y no genera dependencia. Si hay una ayuda externa que viene sin condiciones y pervierte porque no hay control, no hay seguimiento, enriquece a uno que otro, esa sí es perversa y deberíamos no llamarle ayuda, sino deberíamos llamarle degeneración. Es plata para degenerar. Porque la ayuda no necesariamente además de recursos, ¿no? Algunas veces son iniciativas, algunas veces son capacidades, generar capacidades, el compartir técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en principio yo digo, toda ayuda, en buen sentido, es una contribución, pero también califico claramente aquella que no es ayuda, ¿no? Cualquier cosa menos ayuda. De acuerdo. Martita. Sí, comparto plenamente y estoy totalmente de acuerdo con el criterio de Hugo. Es así, si es que la ayuda externa no hay con mala intención, hablemos así, lo hacen sanamente por la ayuda, por la solidaridad para ayudar a una organización, bienvenida sea. Pero no podemos, como dice Hugo, también si es que esa ayuda no lo viene encaminado de la manera correcta, sino más bien tal vez con otros intereses de hacer daño, hablemos así, o de dominarnos en algún sentido, eso ya no sería, como dice Hugo, ayuda, ¿no? Más bien lo que nosotros estamos abiertos y a recibir ayuda, pero de una manera, como le digo, pues solidaria. Es decir, que no haya un interés de por medio que vaya en contra de los principios de la economía popular y solidaria. Gracias, Martita. Gracias, Hugo, para ir cumpliendo con el guión, dado que este conversatorio tiene una duración de 1 hora, ya tenemos las 8:03, ya nos estamos saliendo unos 3 minutitos. Permítanme entonces un poco ir planteando como elemento muy general, muy contextual de elementos que se han tratado. El tema tiene que ver con esta necesidad de que se genere, se desarrolle un ecosistema de emprendimiento, ¿no? Para potenciar la economía popular y solidaria. Y claro, cuando hablamos de un ecosistema, estamos hablando de diferentes actores que ya lo plantearon los protagonistas de este conversatorio, que son nuestros panelistas, Marta y Hugo, ¿no? Se habló sobre la relación interna de los emprendedores, esta ayuda, esta colaboración de la que habló Hugo con otras organizaciones, otras instituciones de la economía popular y solidaria. Marta planteaba esta relación no siempre sinérgica que se tiene con los gobiernos, en este caso con el último, ¿no es cierto? Hay una especie de conflicto ahí que forma también parte del ecosistema. La idea es de que tanto a nivel interno, los emprendimientos, como quienes están trabajando, quienes están interesados, los stakeholders que se llama, también vayan coadyuvando. Y aquí ya Marta puso una alerta, ¿no? Una alarma. No se está recibiendo por parte del gobierno esta ayuda no se está cumpliendo con las expectativas que se tenían. Un poco por ahí también se estuvo trabajando, ¿no? Hugo también planteó una serie de elementos desde la teoría, pero también elementos interesantes como el que planteó de Piketty, donde se demuestra que la desigualdad
no es solamente un estado económico, sino una desigualdad que puede generar causas que tienen que ver inclusive con la muerte de las personas. Y frente a ello, urge, se plantea esta necesidad latente, evidente, de que nos juntemos, de que trabajemos dentro de lo que es la economía popular y solidaria con estos emprendimientos. La unión hace la fuerza, o como planteaba Hugo en su momento, si trabajamos unidos, si trabajamos de forma conjunta, podemos salir adelante. Yo creo que ahí podríamos ir aterrizando como conclusión de este conversatorio esta idea, ¿no? De que la unidad, el juntar, el converger desde diferentes lugares a un solo lugar nos va a permitir desarrollarnos. Creo que con eso podríamos ir terminando, por supuesto, agradeciendo a quienes nos han convocado, que son los compañeros de Jardín Azuayo, y invitarles a quienes nos han venido acompañando a un nuevo conversatorio. Con este conversatorio se abriría toda una serie que tiene como fin el ir conversando, el ir, cómo no, aprendiendo de manera conjunta, enseñando, pero sobre todo ir conociéndonos y formando estas famosas redes que nos permitan seguir actuando. Nada más de eso, y con eso pues ya despedir este conversatorio. Muchas gracias, Martita, muchas gracias, Hugo, y hasta la próxima. Con esto cerraríamos. Gracias. Tengan una buena Gracias, noche. compañeros. Buenas noches. Ok.